No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información. Bienvenidos a Señor Presidente, yo tengo otros datos, donde 4 periodistas estamos bastante indignados por la serie de estupideces que ha cometido el presidente durante esta etapa de contingencia nacional. Una contingencia nacional provocada por un virus que efectivamente llegó desde China, pero que ya está en todo el mundo. Hay que hablar sobre eso, por supuesto, porque pues ahora se nos cayó ya López-Gatell. Ya no sabemos si el señor es un científico realmente o un apologista. Chihuahua, yo que lo había defendido tanto, pero la verdad es que esta semana... ¿Qué contraste? Esta semana el presidente y López-Gatell se le han pasado de estupidez en estupidez, desde decir que el presidente se va a hacer inmune, hasta el presidente besando a una niña, o sea... Bueno, medio mordiéndola ahí. Aparte pero... pedófilo, aparte de irresponsable pedófilo. Y bueno, además el tema de motivando al presidente a besarnos y abrazarnos en lugar de estar tomando medidas económicas y medidas sanitarias, ¿no? Mientras vemos que los demás países actúan rápido, cierran fronteras y previenen. Entiendo que todavía no estamos en una fase 3, pero pareciera que escuchando la mañanera todos los días y los informes de Gatell, lo que quieren es que ya nos vamos a contagiar todos, pues contagiémonos de una vez. No, señor presidente, no nos podemos contagiar de una vez porque el sistema de salud en México no da para eso. En ningún lado del mundo, hay que Así decirlo. es. No hay un solo sistema de salud en el mundo que sea capaz de atender a todas las personas, aunque sea un porcentaje bajo de las personas que desarrollan síntomas graves. No existe capacidad suficiente en el mundo, en ningún sistema de salud del mundo, para atender a todas las personas que requerirían los cuidados, particularmente de lo que significa un respirador. Y menos estamos en México. Un ventilador es lo que necesitan las personas que desarrollan síntomas graves. Y la cantidad de personas que lo requerirían al mismo tiempo, si se deja que el virus se propague libremente, no lo tiene ningún país del mundo, y eso es lo que hay que tener claro. Pero en México, desgraciadamente, pues tenemos un gobierno que todo lo ve a través del ente político, y el asunto es que esto se trata otra vez de otro de los enemigos del conservadurismo, del neoporfirismo y de la reacción y de la derecha contra la cual lucha el presidente. Buen día, Suriel. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, y lo paréntesis, yo sí quisiera, como dijo López-Gatell, que le diera coronavirus a AMLO. Pero ¿tanto bueno, así? Como no Laura Zapata, que pidió que se acercara y alguien lo abrazara. Eso está medio... Pero bueno, ya, perdón. Suriel. Creo que lo más grave de que el discurso presidencial se propague de esa forma y no se tomen las medidas necesarias tiene que ver con la repercusión que se ve en la población. Porque ayer el fin de semana tuve oportunidad de estar en Monterrey, que es una de las ciudades más afectadas por el tema del coronavirus. Y no se veía en la población ningún tipo de reacción, de prevención, de alerta en los lugares públicos concurridos. También uno culpable por estar viendo esas manifestaciones, ¿no? Pero realmente preocupante que no haya una conciencia ciudadana en la ciudad una de las ciudades que está siendo más afectada por el tema del coronavirus. Cines llenos, fundidora lleno, Macroplaza llena, la calle comercial Morelos atascada, todos los centros comerciales llenos, restaurantes llenos. Pero no fue, nada más ahí también el 90 y tantos % de ocupación hotelera en Acapulco, el Vive Latino en Ciudad de México. Hubo 2 festivales de rock claves, que bueno, pues fue el Vive Latino y el... ¿Cómo? Hell and Heaven. Sí. Donde hubo una alta concentración de personas. En el Hell and Heaven no había ni gel antibacterial. Exacto.
No pues es que es el gel, entonces... Tampoco había jabón para lavarte las manos. Pero se acabó en menos de una hora se acabó el jabón. Entonces, o sea, no claro pudieron, que tiene no repercusión. pudieron seguir lo de López-Gatell, que les decía que entre canción y canción se pusieran gel antibacterial. Y entonces ahí se observa que el hecho de que el presidente minimice la situación repercute en cómo lo asume la población. Pues yo creo que sí, y hay que decir al respecto que el fin de semana anterior el presidente López Obrador realizó 4 actos masivos en el estado de Guerrero. 4 actos en los cuales, fiel a su costumbre y reacio a la razón y al conocimiento, abrazó, besó, saludó de mano a un montonal de gente. Y no solamente eso, si uno revisa las versiones estenográficas de los discursos que pronunció en estos lugares, ni una sola vez dijo la palabra coronavirus. Bueno, es más, en el colmo ya de la irresponsabilidad y de, yo diría, pues como un poco la paranoia y la fantasía en la cual vive el presidente, dijo el domingo en Guerrero: se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad, me canso ganso. Y enseguida, exactamente enseguida de esto, da un salto lógico para decir: por eso tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México. No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso. O sea, el presidente de verdad, y aquí creo que hay que recuperar aquella respuesta que dio un día cuando le preguntaron cómo se describía y dijo que se describía como un demócrata y un místico. Claro. Me parece que aquí, o sea, para el que no quería creer, o sea, el presidente de verdad cree que es un iluminado y que él es una persona de un calibre diferente, una especie de metahumano, sobrehumano, superhumano, no sé, que a él las pandemias le hacen los mandados. Votamos por un líder cristiano que piensa que Dios nos va a salvar de esto. Porque lo ha tocado a él. Y que esto se trata de una fuerza moral, pero señor presidente, o sea, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, pero tampoco... también como el señor presidente, las autoridades de los estados también no han ejercido las medidas adecuadas. O sea, creo que esto, sí, efectivamente, el problema viene desde el discurso presidencial y las medidas que se han tomado, pero también los gobiernos locales han sido flacos en ese aspecto. Claro, pero es por la verticalidad. Ajá, claro, o sea, se ha esperado que, no sé, había estos conciertos que acabamos de mencionar y otros particulares en los estados y todos estaban aguardando a ver qué decía la Secretaría de Salud, porque era de que ustedes son los que pueden decirnos que ya se suspendan los eventos masivos, pero como no estaba ocurriendo esta indicación, esta sugerencia, pues nadie más tomaba como... ¿Y por qué no damos ese paso? ¿Por qué no damos ese paso? Yo creo que uno de los factores claves es la economía. O sea, los alcaldes, los gobernadores, el presidente, o sea, tienen claro las consecuencias económicas que esto tendría. Y me parece que están retrasando todo esto por un tema económico, o no sé, o... ¿Pero qué no era primero la gente? Absurdo, o... ¿Qué no era primero la gente? O sea, es que ese es el problema, es un absurdo lógico por donde lo analices. Exacto. O sea, si primero es la gente, pues ni modo, la economía va a sufrir y la economía luego se va a contraer. Por otro lado, si fuera económico, o sea, si realmente te importa lo económico, ya estarías haciendo convenios con los bancos para políticas más como lo hizo Francia, emergentes, sí, con la gente, con los acreedores, políticas fiscales, políticas gubernamentales en el tema de los servicios públicos. O sea, tampoco estamos viendo eso, y que viene muy fuerte y viene por un periodo largo. O sea, están calculando que esto llevaría 3 meses aproximadamente críticos. Y que obviamente Carlos decía ahorita antes de grabar, son 2 años lo que esto nos va a afectar de manera directa. Y en el tema económico, precisamente, recordemos que estamos en la víspera de Semana Santa. Entonces todo tiene una lógica nacional, digamos, ¿no? O sea, no queremos perder la dinámica económica de esos días. Y entonces alertamos que en esos días no va a estar el periodo grave en México.
creemos que va a estar hasta las vacaciones de verano. Que tiene una ilógica, ¿será? Bueno. Porque, a ver, creo que, a ver, para separar un poco, primero, otra vez, lo del discurso presidencial y luego el discurso presidencial que es cerrado de manera magistral, de verdad, pero terrorífica desde el punto de vista de la realidad, por el subsecretario López-Gatell en la mañanera de este lunes, cuando dice, no, tranquilos, el presidente no es una fuerza de contagio, lo suyo es la fuerza moral. Esto es increíble, de verdad. La pregunta era con el presidente porque, a final de cuentas, por las actividades, y entonces la duda es, si llegara a ser portador y va a las zonas, como usted mencionaba, de alta marginación, ¿podría contagiar de alguna manera o no? Como portador. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. Es que, bueno, Carlos, es que el presidente solamente contagia de entusiasmo por el cambio al país. No, o sea, es que esto ya, de verdad, o sea, que yo, la verdad locos, es que yo, ya. Juan, al escuchar la primera vez a Gatell, dije, ay, al menos alguien y es evidente que lo están usando. Está manejando esto bien. Y ahora con todas estas declaraciones, de verdad es que me preocupa. No, la semana pasada el presidente tal cual no dijo alguna frase verificable sobre el tema de salud. Y aquí nada más quiero puntualizar sobre, pues, que tenemos otros datos, ¿no? O sea, el señor presidente dijo 8 frases, de las cuales 3 fueron falsas, 4 verdaderas y 1 engañosas. Pero, sobre el coronavirus. Pero no, en general, los temas en general, y no tocó puntualmente algún tema de salud. Pero quien sí estuvo tocando el tema de salud, obviamente, fue Hugo López-Gatell. Lo curioso con él, y sí quiero destacarlo mucho, es el tema de que de las 5 frases que dijo, bueno, nada más el viernes, dijo una frase: estamos monitoreando por 6 mecanismos diferentes la distribución del virus. Realmente no han transparentado los métodos, es una información que es engañosa y ustedes lo pueden consultar. Otra de sus frases fue falsa, dijo 3 falsos y 2 engañosos. Tenemos al subsecretario de Salud tal cual hablando, y de una forma que no está quedando clara para todos los mexicanos, y sobre todo de una forma cuestionable ante un momento de crisis, y sigue sobre esta línea que acaba de puntualizar Carlos. Entonces, bueno, por un lado está esta visión mesiánica del poder, de nosotros somos particulares, especiales, únicos, raros, somos de otra casta, y por eso entonces nosotros podemos actuar de una forma diferente, es decir, de una forma extralógica. Y eso es peligrosísimo, porque si eso se convierte en política pública, entonces vemos esto que acaba de decir Suriel hace un momento. No nos importa el tema de la propagación del virus porque estamos pendientes de otras variables. Pero luego vayamos entonces a lo que sí nos dicen los datos duros en el mundo entero, y por qué razón, me parece, hoy la sociedad mexicana, como en el sismo del 85, se ha puesto por encima del gobierno. Pero no tanto, Carlos, porque entonces, ¿por qué siguen abiertos y concurridos los restaurantes? ¿Por qué siguen abiertos los cines de esa forma? ¿Por qué no se toma ninguna? O sea, la IP está encantada con Pero eso no es generalizado, Suriel. A ver, hay un montón de escuelas privadas, y eso hay que recalcarlo, ¿eh? Es decir, la gente que tiene mejores posibilidades para acceder a una educación de paga es la que está teniendo mejores posibilidades de cuidarse, porque hay un montón de escuelas privadas que hoy están cerradas. La escuela a la que va mi hija... Pero eso no atenta a la economía, porque las mensualidades ahí van a estar. No, sí, pero también tienes el ejemplo del Festival de Cine de Guadalajara, que se canceló y fueron los mismos organizadores. Pero, fueron otros eventos que de parte de ellos, no por parte de alguna indicación de que se suspendieran los eventos. Pero es que estamos hablando de 2 cosas distintas. Lo que estoy diciendo es que las instituciones privadas están haciéndose eco antes que el gobierno de las recomendaciones que, pues todo parece indicar, están sustentadas en datos reales en el mundo entero, y es reducir la movilidad para reducir la velocidad de propagación del virus.
Y entonces las personas con mejores recursos están actuando más rápido, y aquí la brecha económica, la brecha de la desigualdad, entonces es muy probable, y esto es trágico, es muy probable que se traduzca en afectaciones más fuertes allí donde están las personas con menores recursos. Y a esas son a las que debería proteger el gobierno. Y esas son las que debería, este gobierno que dice que primero los pobres y primero los humildes, pues está siendo terriblemente irresponsable, porque las personas de menores recursos son las que necesitan actuar con mayor rapidez, porque son las que menos recursos tienen para después atenderse. Y entonces, de verdad, es una actitud criminal de este gobierno que no entienda que esto no es un asunto de conservadores, de fifís, de chairos, o de derecha o de izquierda. Es un problema de salud pública. Y luego incluso hay apologistas suyos, de estos que abundan ahora en las redes, diseminando teorías estúpidas de que no, este es un virus que crearon los gringos para perjudicar a China, y por eso fueron y lo pusieron allá, y lo que quieren es perjudicar a López Obrador. Es una locura ya de teorías idiotas que pretenden plantear esto otra vez en el terreno de la política y no en el terreno en el que se está desarrollando, que es el de la biología, ¿sí? Entonces es un asunto biológico. Y entonces sí, me parece que es irresponsable en grado sumo que no se esté actuando de la manera que tendría que hacerse. Creo que hay que dimensionar el tamaño el nivel de riesgo que existe. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, una región de España, en una sola semana de domingo a domingo pasó de 600 casos a 10,000 comprobados. ¿Por qué se da esto? ¿Y por qué se evitan los lugares multitudinarios? ¿Y por qué se evitan los eventos masivos? Bueno, porque el área de contagio de una persona que no necesita estornudar, que no necesita tener contacto directo contigo, para que tú adquieras el virus es de 2 metros. Para una persona que ya es portadora del virus. Para dimensionar, en un transporte público o un avión, el nivel de contagio de una sola persona es de 12 a 25 personas a su alrededor, sin necesidad de que estornude, sin necesidad de que presente síntomas. Ese es el nivel de contagio y el nivel de riesgo que se busca evitar, con medidas más enérgicas. Y otra vez, miren, aquí en Vanguardia, en nuestro sitio web, en nuestras plataformas digitales, nosotros hemos intentado hacer difusión de toda la información dura para evitar, porque no se trata de entrar en pánico, no queremos diseminar el pánico. Queremos ser muy claros. Lo que la ciencia nos dice hasta este momento es que si reducimos el contacto social, se reduce la velocidad de propagación del virus. Al final de cuentas, todas las personas que nos vamos a infectar, nos vamos a infectar. Todas las personas que se van a contagiar con el virus van a terminar contagiadas mientras no haya una vacuna, ¿sí? Y luego, entonces, ¿para qué reducir la velocidad? Pues para reducir la carga sobre el sistema de salud. En Italia, en este momento, lo que está ocurriendo, Italia es el peor país del mundo en este momento en relación con la pandemia. ¿Qué está ocurriendo? Literalmente, los médicos están dejando morir a las personas que no ven posibilidades de que sobrevivan para utilizar los instrumentos médicos en otras que consideran que sí tienen posibilidad de salvarse. Eso es lo que se quiere evitar. Reducir la velocidad de propagación del virus. La curva tiene, tan grande. Tiene que ver con esto, con reducir la presión sobre el sistema de salud y entonces reducir el número de muertos. Que hay que resaltar, sistemas de salud no tan colapsados como el mexicano. Pero es que, otra vez, no hay sistema de salud en el mundo capaz de soportar esta presión. No lo hay, ninguno. El más avanzado del planeta no puede. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí?, se calcula que podrían infectarse entre 80 y 120 millones de personas por el coronavirus en el curso de los próximos 12 meses. Y de esos, un porcentaje pequeño, como ocurre en todo el mundo, va a desarrollar síntomas graves. Bueno, ese porcentaje pequeño es como 10 veces el número de respiradores que hay en todo Estados Unidos. La economía más fuerte de todo el planeta. O sea, otra vez, no es un asunto de que México sea un país subdesarrollado. No, nadie tiene la capacidad para atender todas las personas que desarrollarían síntomas graves
en caso de que el virus se disemine a la velocidad natural que tendría si mantenemos el contacto social como lo mantenemos de manera ordinaria. Y ese es el punto. Sí, aparte hay decenas de personas que han regresado de viajes y todo, y las medidas que se están tomando no son las mejores para prevenir, ¿no? Si sabes que tienes un sistema de salud que de por sí tiene muchas deficiencias, está más complicado si no estás haciendo algo para prevenir. Parece que la política de este gobierno es que todos nos vamos a contagiar, contagiémonos de una vez y pues así. Que bueno, en ese sentido de lo que decía Carla, de que los casos que están llegando del extranjero no han tenido las medidas adecuadas, bueno, hay que resaltar de entrada que los que están alertando de que son posibles portadores son los propios ciudadanos. Uh-huh. O sea, no es que las autoridades hayan detectado y tengan un seguimiento puntual de las personas que están ingresando y que podrían ser un potencial riesgo. De hecho, bueno, hay una columna en la que se señala que la Comisión de Alto Nivel de México y Estados Unidos se reunieron y realmente Estados Unidos le está reclamando a México de cómo están siendo tus mediciones porque tus números no están coincidiendo o están ocultando información o las medidas están mal y tal cual terminaron en gritoneo y ahí en señalamientos. ¿Por qué? Porque la defensa de México es que están exagerando todos. O sea, nosotros lo estamos llevando bien, todo con calma, pero acá les están pidiendo acciones concretas y realmente parece que están... O como lo dice el presidente, fiebre, estamos bendecidos de algún modo. Ya siento que me está dando fiebre. Y miren, porque el problema es, como es político todo, o sea, y ese es el vicio de esta administración, ojo, hay que ser bien claros, ¿sí? Este asunto no se trata del presidente, no se trata de si uno apoya o no apoya al presidente, no se trata de si uno cree o no cree en el presidente, se trata de ciencia. Y la ciencia lo que nos dice es, este virus tiene una velocidad de propagación muy alta. Desarrolló la capacidad para transmitirse de humano a humano a gran velocidad. Entonces, es un riesgo para la salud pública. Llevamos ya miles de personas muertas en el mundo, ¿sí? Los chinos lograron contenerlo y hoy tienen un número de personas fallecidas muy bajo, mucho más bajo que el que tiene Italia, por cierto. Y por cierto, China nunca tuvo un número de muertos tan alto como el que tuvo China. Tan solo el día de ayer... China no tuvo un número... Sí, o sea perdón. Tuvo Italia. Como el que ha tenido Italia. China nunca tuvo un número tan alto de muertos al día como el que ahora tiene Italia. ¿Cuántos están muriendo al día en Italia? Entiendo que más de 300. En Italia hemos tenido días que están entre los 200 y los 300. Es de verdad muy, muy triste lo que está ocurriendo. Ayer murieron en Italia 349 personas, anteayer 368. Nunca se murieron 368 personas en un día en China, que es el lugar donde hay más casos. O sea, detectados. En México se van a morir como 500. Bueno, o sea, el asunto es, peor. Si aprendemos de Italia, ¿sí? Lo que pasó con Italia fue que al principio Italia cerró la llegada de vuelos provenientes de China, pero el asunto es que nadie se fijó en que la inmensa comunidad china que vive en Italia, pues lo que hizo fue tomar los vuelos con escala en Moscú o en Dubái, y así llegaron. Y no hicieron nada. Esos vuelos que llegaban de Dubái y que llegaban de Moscú, pues no eran verificados porque no venían de China. Y entonces entraron miles de personas infectadas, se diseminó el virus, no se hizo nada, y ahora está el país clausurado. Entonces, a ver, la semana pasada, hace exactamente una semana, en China se dio de alta al último paciente en este hospital que construyeron en 10 días. ¿Por qué lo lograron hacer? También hay que entenderlo, ¿eh? Pues porque China es una dictadura. Entonces clausuraron una zona donde viven 60 millones de personas. Y lo hicieron por la fuerza, imponiendo medidas draconianas, es verdad. Pero ¿qué hicieron ya? Pues ahorita tienen una tasa de mortalidad que ha caído de manera dramática y ellos, digamos, tienen bajo control el virus y tienen casos nuevos muy pocos y tienen, como les decía, 13 muertos después de un pico de 150 que fue el más alto
que llegaron a tener el día 23 de febrero. Entonces, está muy claro, la movilidad social hay que reducirla porque esa es la única forma de ralentizar el proceso de propagación del virus. El virus se va a seguir propagando. Todos aquellos que nos vamos a infectar, nos vamos a infectar. El asunto es que no seamos todos al mismo tiempo. Oye, hasta Panamá, que tiene más o menos los mismos casos que México, ya cerró su frontera a Europa. Colombia ya decretó... O sea, ¿por qué México varios países sudamericanos sigue abierto? Fíjense, es que mira, para dimensionar la gravedad de cómo se está viendo la epidemia en México, López-Gatell dice hoy en la mañana que ya pronostica cuánto va a durar el problema del virus en el país. Dice que 12 semanas, replicando el caso chino. Dice, eso duró en China, que ha actuado como ningún otro país en la protección y en la prevención de los casos y en la actuación ante los casos. Y prevé entonces que en México también, porque en China pues duró 12 semanas, entonces acá va a durar a mí lo que me preocupa cuando ni es siquiera que ha empezado la fase de contagio comunitario en México. Me preocupa muchísimo la frialdad, porque parece es que pues ya nos vamos a morir tanto porcentaje y entonces esto va a pasar. Sí, porque como la gente somos números, ¿verdad? Claro. Bueno, la Organización Mundial de la Salud todavía no determina si se ha llegado al pico o no a nivel global. Y bueno, por otro... No, eso está clarísimo que no hemos llegado, Eso, quien crea que ya llegamos al pico y que esto va de bajada está totalmente Por otro equivocado. lado, hay varias preguntas en el aire que son con cuántos ventiladores cuenta México? O sea, realmente el país, los sistemas de salud, ¿cuántos ventiladores? Pero, Gowanin, ¿por qué son importantes los ventiladores? Claro. Porque el coronavirus, el COVID-19, cuando desarrolla la persona síntomas graves, eso implica que te da una enfermedad, pueden ser varias, de las vías respiratorias bajas. Los pulmones. Pero en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Y entonces cuando uno tiene un problema en las vías respiratorias bajas, tiene dificultad para respirar y necesitas asistencia de una máquina para poder seguir respirando. Ese es el asunto. El punto son los respiradores. Pero otra vez creo que hay que insistir, no hay un país en el mundo que tenga suficientes como para atender todos los casos. Sí, yo me refiero porque aquí hablan como si realmente tuviéramos todo para responder y pues no, yo no sé, por ejemplo, cuántas pruebas hay para detectar si tienes coronavirus o no. Eso es lo otro. Hay una gran discusión en el mundo sobre si las pruebas se deben hacer de manera preventiva o se deben hacer de manera reactiva. Corea del Sur lo que hizo fue destinar todo el dinero necesario para que a todo mundo se le hiciera la prueba. Todo el que quisiera que le hicieran la prueba se le hiciera y de esa manera detectar de manera oportuna los casos y logró contener el avance de la pandemia en su territorio. La prueba es cara, sí, es verdad. Ni siquiera Donald Trump quiere soltar el dinero que se requiere para que se hagan todas las pruebas. El asunto es que Corea ha hecho decenas de miles de pruebas. Hacen más o menos 2,000 pruebas al día en China. En México hemos hecho como 300 o algo así. Muy poquitas. Entonces, sí, y ahorita no hay una crisis de eso, pero no sabemos con cuántos cuenta el gobierno mexicano o con cómo es esta prueba. Y hay que ponerle la lana, hay que poner el dinero. Hay estados que han dicho más o menos la adquisición de las pruebas que han hecho y hablan de 1,000 pruebas. En estados como Coahuila, exacto. Pues. Y es que aparte dicen que, bueno, no todo el mundo se tiene que hacer la prueba. O sea, el mismo Gatell dijo, no le vamos a hacer la prueba a todos. Bueno, es que es una discusión. O sea, en Corea se la hicieron a todos. Va a llegar un momento en el que no vas a poder hacer la prueba a todos. O sea, quizá quédate en tu casa y ya. Y la razón por la que dicen que no hay que hacer la prueba es porque es cara. Pero, a ver, si el dinero no sirve para las cosas de salud, pues entonces no sirve para nada, Y otra vez, volviendo a las comparaciones, Colombia tiene 65 casos en este momento. Y ya decretó la suspensión de actividades a nivel general. México tiene 82. Y nosotros seguimos aquí deshojando la margarita para ver si cerramos o no. Insisto. Bueno, ahí también hay que aclarar que con la mitad de la población y la mitad del territorio.
Pues sí, pero el Sí, asunto pero ¿qué se trata otro no? de casos concretos que son, esos tienen una cifra oscura detrás. Cada caso detectado, lo que se dice es que podría tener entre 5 y 10 casos que no se han detectado y que andan por ahí circulando y contaminando a más gente. Y además, hay que decirlo, este fenómeno tiene un comportamiento de crecimiento exponencial, que ya estamos viendo en México, por cierto. Ya me dio, Empezamos ya me con empezó a dar 1, fiebre, neta. empezamos con 1, pasamos a 5, luego Sálgase de la Ya cabina. me estoy si ya le dio sintiendo muy fiebre. mal, ya me estoy sintiendo muy mal. seguimos varios días con 5 y luego ya creció ¿Es en hasta serio? 82. Entonces, el asunto sí de veras es serio. Es Y- muy serio y creo que tenemos que tomar medidas. ¿Qué medidas recomiendan de todo lo que hemos documentado Exacto. en Vanguardia? ¿Qué nos toca? Creo que, bueno, el aislamiento es muy importante, pero el aislamiento en este país va a ser un lujo. Muchas personas no podrán hacer un aislamiento porque por Somos una un país cuestión, maquilador. sí, económica, porque muchos trabajos no se prestan para hacer homework. Entonces, los que sí se prestan para hacer homework, pues seamos muy responsables con eso por el bien de nosotros y de los demás. Y pues hay que ser bien claros. A ver, que usted no se contagie depende sobre todo de usted. No vaya a lugares concurridos. Si tiene que ir a trabajar porque no le queda de otra, no salude de mano a nadie, no salude de beso a nadie. Mantenga limpia su área de trabajo con Cloro. jabón, cloro, con algún gel desinfectante. Y pues después de trabajar, regrese a su casa. No Lávese salga de las su manos. casa. Guarde ¿Qué distancia hacer, de qué las hacer personas. cuando regreses a tu casa? Yo, bueno, lo que implementé fue afuera, en la puerta, ahí dejas los zapatos, tomo unas sandalias, entro, ahí luego ¿Y hay con un el olor espacio. qué haces? No, espérame, hay un espacio para poner celulares, llaves, tarjetas, cartera, bolsa, todo lo que traes que es, sobre todo tiene mucho flujo de que lo tocan muchas personas y ahí está, ahí mismo hay un desinfectante. Ahí está el rociador. Está el rociador y luego el siguiente paso es caminar al baño y lavarte las manos. Ah, se me olvidó, donde están los tenis, o sea, donde dejas tus zapatos de la calle, hay un gel antibacterial que te pones antes de tocar la puerta. O sea, de verdad es que parece psicópata, pero de nada sirve, pues si vas a meter todos los virus de la calle. Pero sabes que también estés en una el cosa, aislamiento, o sea, para que alguien que viene de la calle No, pues y- Pero traiga tú no todo. puedes hacer eso, pero a lo mejor tú te estás cuidando. Y qué irresponsabilidad si Suriel, un ejemplo, se haya ido a Monterrey, por ejemplo, el fin de semana. a convivir y A no un cuidarse y concierto. todo. Y tú cuidándote y tú haciendo un esfuerzo. Exacto. Y a esto es la llamada de responsabilidad social, ¿no? Claro. Para el grupo de personas, por ejemplo, que en Italia la mayoría de las bueno, gran parte del grupo de los que pertenecen a los decesos son personas de la tercera edad, ¿no? Entonces muchos de los jóvenes que fueron este fin de semana al Vive Latino llegan y conviven con los papás y con los abuelos. Carla, y todo yo eso, venía ¿no? en el vuelo de Toluca. ¿A dónde ¿Y fuiste yo? el fin de semana? ¿Cómo? Otra Ayer, ¿no? irresponsable. Pero venía en el vuelo. En Toluca no había casi había así bien poquita gente en el aeropuerto. Porque es un aeropuerto de muy bajo tránsito. Y yo venía con mascarilla, con gel, no tocaba nada, traía toallas de cloro, así literal, casi que en trozos, y para no tocar cosas y así. Y ya, según yo, mira, súper bien, casi tomando medidas, pero extremas. Y me subo al avión, y en eso, enseguida de mí, un rockero que venía del ¿El Vive? ¿Del Vive Latino? ¿Hell and Heaven? No, Del otro. Hell and Heaven. Del del Hell and Hell and Heaven. Heaven, y otro que venía del Vive Latino. O sea, platicando. Y yo ¡Achú! con mi tapabocas, así que hasta me subí el suéter más. O sea, dije, híjole. O sea, está cañón. Gracias es. por decir eso ahorita. Y entonces Aquí ahorita llegué. estamos grabando este podcast y no sabemos Pero si habrá es otro. un llamado a la conciencia Ay, no. social. Entonces, vaya pues,
esto es serio, no se lo tome a broma, tome todas las precauciones que pueda. Fíjate, un detalle nada más, en Vanguardia pueden encontrar contenido relacionado con la higiene personal que no tiene nada más que ver con lávese las manos, evite el contagio de la cara, tocarse la cara con las manos, sino también recuerde qué cosas toca comúnmente, con qué cosas está en contacto todo el día, ¿no? Por ejemplo, una medida muy importante es mantener higiénico el celular. Ah, pensé que cosas del cuerpo, perdón. Y más También. si es Uriel, claro. Sí. No, los dispositivos, como decía Redondo, su área de trabajo, su computadora, son elementos que usted tiene mucho contacto con él y que hay medidas de higiene para evitar que la enfermedad se propague por esa vía. Y la otra cosa que es súper importante y que el chavorruco de Carlos nos puede explicar mejor para quienes, si usted es un millennial y nos está escuchando y es muy responsable con sus finanzas, es tiempo de ser austeros, porque viene una crisis muy fuerte. Me lo hubieras dicho el viernes. Y tenemos que tomar medidas personales de austeridad. Sí, a ver, yo creo que una de las cosas que nos va a enseñar esta crisis epidémica, esta crisis sanitaria, son cuestiones de carácter de finanzas personales. Los que ya tenemos más edad, como yo, pues hemos vivido algunas de las crisis que ha tenido este país en el último medio siglo. La Gran Depresión, ¿no? Pues no la Gran Depresión, porque eso fue en el 29, el siglo pasado. Pero que también me tocó, pero no voy a hablar de eso. Pero estaba yo muy chiquillo. Sí, pero yo tengo vagos recuerdos nada más. Pero sí, por ejemplo, el error de diciembre, la crisis del 95. La crisis del 95 fue una crisis muy fuerte, en la cual literalmente el salario se nos cortó a la mitad. Vale decirlo, de los gobiernos neoliberales. Sí, claro. Y el asunto es que eso, lo que nos enseñó a la gente de mi generación, o por lo menos a mí, es a que tienes que aprender a vivir siempre en una economía de crisis. Y una economía de crisis se resume para mí en una frase muy simple: no gastes nunca más de lo que ganas. Y eso necesitamos tenerlo en mente, porque una de las repercusiones que va a tener esta crisis sanitaria es justamente una crisis económica. Hay que prepararnos para eso. La economía del mundo entero se está contrayendo en este momento por efecto de la propagación del virus. China ya logró contenerlo y está reabriendo centros de trabajo, pero el asunto es que el resto del mundo está apenas entrando y no está entrando a la crisis de la misma manera en que entró China, sino de una forma absolutamente descontrolada. Y esto va a tener repercusiones a lo largo de todo el año. Es muy probable que muchas de las formas de trabajar, o que la forma de trabajar más bien de muchas de las empresas, de los centros laborales en el mundo, se transforme radicalmente. En el caso de los medios de comunicación, yo venía pensando hoy, no sé si ustedes compartan esa idea, de que esta crisis va a ser similar a lo que provocó el 11 de septiembre de 2001, que transformó la forma en la que los medios de comunicación llegamos al público. Ese día explotó el tiempo real online, ese día se instaló la necesidad de informar en tiempo real a los ciudadanos. Ese día cambió la panorámica, sobre todo de los periódicos impresos, para entender que había que estar sí o sí en web y había que desarrollar sí o sí una estrategia para el tiempo real. Y creo, Carlos, abonando a lo que dices, creo que también tiene que ver, o puede ser una oportunidad para todos los mexicanos de cambiar nuestros hábitos de cómo nos informamos. Porque si estamos al pendiente de lo que nos dice el presidente, difícilmente vamos a tener en consideración qué debemos de hacer para actuar ante esta contingencia. Pero en cambio hay que empezar a leer qué experiencias han tenido otros países, los países que llevan más avanzado la epidemia. Hay que empezar a ver cómo vivieron sus ciudadanos la crisis, hay que ver cómo vivieron sus ciudadanos la cuarentena, hay que ver las experiencias en los sistemas sanitarios, hay que ver las medidas de prevención que tomaron otros países y en esa medida actuar. Bueno, es lo mismo que hicieron los ciudadanos, ¿no? Italia, que no ha estado dando mensajes de que no lo tomen igual, y es la misma gente la que está invitándonos compartiendo su experiencia con el mundo. Claro, bueno. Bien, pues básicamente hemos llegado al final y bueno, pues esperamos que tome usted todas las precauciones por su bien y por el de los demás, más allá de este presidente.
Y si usted se pregunta, ¿qué hacer mientras estoy encerrado en mi casa? Una muy buena respuesta es, hable con la demás gente. Es algo que leernos. Deja de chatear, Carla Guarma. Pensé que ibas a recomendar series, Carlos. Hable serio. con los demás, Conviva. que es algo que conviva, es algo que se nos ha olvidado hacer, ¿eh? Es una buena oportunidad. Cocine. Conviva, pero a 2 metros de distancia. Bueno, entre los que están en tu casa, Ya, digamos, no es necesario. no hace falta, pero en serio, es una buena oportunidad para recuperar buenos hábitos que hemos ido perdiendo, como el de la convivencia entre nosotros, entre los miembros de nuestras familias. Se puso muy espiritual. Pero es buena oportunidad. Me falta un pelito para ser místico como el presidente. Místico. Bueno, Gracias. pues Bye. gracias. Bye. Hemos llegado al final. Estos fueron los otros datos de esta semana. Hasta la próxima. Hay que tener confianza y hay que actuar con optimismo. Adiós, adiós.